Aprendo en casa. Todos somos inteligentes. No se olviden, queridos niños y niñas y queridas familias, que no todas las niñas ni todos los niños aprenden de la misma manera y al mismo tiempo. Además, si tienes alguna dificultad para realizar la actividad, solicita el apoyo de un familiar. Hola a todos y todas. El día 1 hemos analizado las historias de Carlos y Laura en esta semana. A partir de ello, escribiste una narración sobre tus sentimientos respecto a la realización de actividades y tareas escolares en la situación actual de la pandemia. En la narración, recordemos, mencionaste tus fortalezas, tus dificultades y sentimientos surgidos y emitiste tu postura respecto a seguir o no esforzándote para realizar tus actividades y tareas escolares. Hoy, reconocerás tus potencialidades y limitaciones como forma de responder a la pregunta: ¿cómo puedo comprometerme a continuar con mi educación a pesar de las dificultades? Asimismo, vas a proponer acciones para mejorar. Pero no podemos comenzar sin conocer nuestra meta para hoy, día 5, semana 31. Nuestra meta de hoy: reconocer tus potencialidades y limitaciones como forma de conocerte a ti misma o a ti mismo y buscar alternativas para mejorar. Verbo clave: reconocer. Potencialidades y limitaciones. Bienvenidos y bienvenidas. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar la actividad de hoy? Muy bien. Escribir un listado de tus potencialidades y limitaciones, así como proponer alternativas para mejorar. Ten en cuenta, querido estudiante, los siguientes 2 criterios. Primero, mencionar tus potencialidades, explicando qué podrías hacer para ser mejor en ello. Segundo criterio, mencionar tus limitaciones, explicando qué podrías hacer para superarlas. Quiero que recuerdes, como lo dijimos en esta semana, que todos somos inteligentes. Repito, todos somos inteligentes. Quizá no seamos los mejores haciendo determinada actividad, pero todos tenemos habilidades para hacer otras actividades. Por ello vamos a leer nuestra siguiente información grupal. El texto lleva por título Los tipos de inteligencia. Vamos a compartir el siguiente texto y también lo tienes en el grupo para que lo leas luego de forma individual. Lectura. Los tipos de inteligencia. Aprendo en casa. Quinto grado. Los tipos de inteligencia. Según Howard Gardner, la inteligencia se puede agrupar en 8 diferentes tipos. Primer tipo: inteligencia lingüística. Es la capacidad para comprender el orden y el significado de las palabras en la lectura, la escritura y también al hablar y escuchar. Tienen esta inteligencia, por ejemplo, los líderes políticos o religiosos, los poetas, los vendedores, los escritores, etc. 2. Inteligencia musical. La inteligencia musical es la capacidad para escuchar, cantar, tocar instrumentos, etc. Un punto importante en este tipo de inteligencia
es que por fuerte que sea, necesita ser estimulada para desarrollar todo su potencial, ya sea para tocar un instrumento o para escuchar una melodía con sensibilidad. ¿Tienen esa inteligencia? Por ejemplo, los músicos, los cantantes, los y las bailarinas, los compositores, los críticos musicales, etc. 3. Inteligencia lógico-matemática. Es la capacidad para identificar modelos, calcular, formular y verificar hipótesis, utilizar el método científico y el razonamiento. En las culturas antiguas se utilizaba este tipo de inteligencia, la inteligencia lógico-matemática, para formular calendarios, medir el tiempo y estimar con exactitud cantidades y distancias. Tienen esta inteligencia, por ejemplo, los economistas, los ingenieros, los científicos, etc. 4. Inteligencia espacial. La inteligencia espacial es la capacidad para presentar ideas visualmente, crear imágenes mentales, percibir detalles visuales, dibujar y confeccionar bocetos. Tienen esta inteligencia, por ejemplo, los artistas, los fotógrafos, los arquitectos, los ingenieros, los cirujanos, los diseñadores, los publicistas, etc. 5. Inteligencia corporal sinestésica. Es la capacidad para realizar actividades que requieren fuerza, rapidez, flexibilidad, coordinación ojo-mano y equilibrio. Los sinestésicos tienen la capacidad de utilizar su cuerpo para resolver problemas o realizar actividades. Tienen esta inteligencia, por ejemplo, los deportistas, los escultores, los cirujanos, los actores, modelos, bailarines, etc. 6. Inteligencia intrapersonal. La inteligencia intrapersonal es la capacidad para plantearse metas, evaluar habilidades y desventajas personales y controlar el pensamiento propio. Este tipo de inteligencia nos permite formar una imagen precisa de nosotras mismas o nosotros mismos. También poder entender nuestras necesidades y características, así como cualidades y defectos. Tienen esta inteligencia, la inteligencia intrapersonal, por ejemplo, los individuos maduros que tienen un profundo conocimiento sobre sí mismos. 7. Inteligencia interpersonal. La inteligencia interpersonal es la capacidad de trabajar con gente, ayudar a las personas a identificar y superar problemas. Este tipo de inteligencia nos permite entender a los demás. Está basada en la capacidad de manejar las relaciones humanas, la empatía con las personas y el reconocer sus motivaciones, razones y emociones que los mueven. Tienen esta inteligencia, por ejemplo, los administradores, los docentes, los psicólogos, los terapeutas, etc. 8. Inteligencia naturalista pictórica. La inteligencia naturalista pictórica es la capacidad de observar y estudiar la naturaleza. Poder estudiar nuestro alrededor es una forma de estimular este tipo de inteligencia,
siempre fijándonos en los aspectos naturales con los que vivimos. Tienen esta inteligencia, por ejemplo, los biólogos y otras personas que aman y cuidan la naturaleza. Queridos estudiantes, la persona humana presenta una mayor apertura al aprendizaje de una inteligencia entre los 0 y 16 años. Las fibras nerviosas capaces de activar el cerebro se construyen gracias a los retos que se nos presentan día a día. Este texto fue adaptado de Mercader, los 8 tipos de inteligencia según Howard Gardner, la teoría de las inteligencias múltiples, disponible en el siguiente enlace. Es un texto confiable, texto válido. Los tipos de inteligencia. Ten en cuenta, querido estudiante, luego de leer este texto, los tipos de inteligencia de Howard Gardner, que te van a servir estos textos para escribir un listado de tus potencialidades y limitaciones, así como para proponer alternativas para mejorar. Luego de haber leído el texto, por lo tanto, de haberlo analizado, vamos a responder las siguientes 2 preguntas. Estas preguntas las vas a responder en tu portafolio. Son preguntas para que las analices, las reflexiones y luego de volver a leer el texto de forma individual, las respondas en tu portafolio. Primera pregunta, querido estudiante. ¿Con qué tipos de inteligencia te identificas? ¿Por qué? Luego de haber leído los 8 tipos de inteligencia, en resumen, ¿cuál de esos 8 tipos de inteligencia es el que se adapta más a ti? ¿Con cuál te identificas? Inteligencia lingüística, inteligencia musical, inteligencia lógico-matemática, inteligencia espacial, inteligencia corporal sinestésica, inteligencia intrapersonal, inteligencia interpersonal o inteligencia naturalista pictórica. Muy bien, de esos 8 tipos de inteligencia vas a escribir el tipo de inteligencia con la cual más te caracterizas. Reflexiona y responde. Muy bien. Segunda pregunta. De acuerdo al tipo de inteligencia que has escogido, ¿crees que esa o esas inteligencias podrían ser tus potencialidades? ¿Por qué? Argumenta por qué crees que el tipo de inteligencia que has escrito puede ser tu gran potencialidad. Bueno, vas a argumentar 1, 2, 3 o 4 tipos de inteligencia, depende de ti, con las cuales te asemejes más. Reflexionando primero sobre tu propio estilo de aprendizaje. Primera parte de la actividad, por lo tanto, responder a estas 2 preguntas en tu portafolio de evidencias. Continuamos. A ver, te voy a presentar un ejemplo. Querido niño y querida niña del 5º grado. Si te gusta jugar fútbol y lo haces bien, a ver, ¿te gusta el fútbol? Correcto. Si te gusta jugar al fútbol y lo haces bien, tienes inteligencia corporal sinestésica. ¿De acuerdo? Lo que es bueno y es tu potencialidad, pues si practicas, podrías mejorar. ¿Y por qué no llegar a ser un futbolista profesional? Otro ejemplo de cómo puedes identificar tu tipo de inteligencia. Correcto. Si te gusta resolver problemas matemáticos. A ver, ¿qué tipo de inteligencia tienes? Claro, inteligencia lógico-matemática. Lo que también es tu potencialidad, pues si practicas cada día, podrías resolver problemas cada vez más complejos, más difíciles.
llegando a ser un excelente profesional de las matemáticas, las ciencias o quizás una carrera de ingeniería, quién sabe. Espero hayas entendido estos ejemplos de cómo puedes identificar tu tipo de inteligencia más desarrollada, con la que más te caracterizas de acuerdo a las actividades, a tus gustos y a tus potencialidades en tu vida cotidiana. Bueno, por ello, luego de este ejemplo o estos ejemplos, vas a resolver otras 3 preguntas en tu portafolio, más las 2 anteriores ya tendríamos 5, ¿verdad? Esta sería la tercera pregunta. Recuerden que hay 2 preguntas anteriores. ¿Qué podrías hacer para fortalecer tus potencialidades? Muy bien, vas a responder adecuadamente. ¿Cómo fortalecer tus potencialidades de acuerdo al tipo de inteligencia que has elegido como característica tuya? Pregunta 4. ¿Qué tipos de inteligencia te parecen complicados o sientes que no son lo tuyo? ¿Por qué? De repente una de las 8 inteligencias o 2 o 3, ¿quién sabe? ¿Crees de que aún te falta mucho para poder caracterizarte e identificarte con ellas? De repente tienes un poquito de pereza o no te gustan mucho las matemáticas. Bueno, puede ser un tipo de inteligencia que crees que no son lo tuyo, ¿verdad? Muy bien. Identifica 1, 2 o 3 tipos de inteligencia que crees que no son lo tuyo y di por qué, justifica el por qué. Esta es la pregunta 4. Y en la pregunta 5 responde: ¿crees que esas inteligencias podrían ser tus limitaciones? ¿Por qué? Claro, ¿verdad? Si es que escogiste de repente la inteligencia lógico-matemática como una inteligencia que no es lo tuyo, porque no te gustan o no entiendes muy bien la matemática, bueno, ¿por qué crees que sería una limitación? Sí, sería una limitación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no manejar adecuadamente las cantidades, la numeración, las operaciones básicas, etcétera, puede darnos o traernos problemas, nos va a traer problemas en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, de acuerdo a la inteligencia que crees que aún no has desarrollado mucho o no es lo tuyo. Esta es la pregunta 5. Por ejemplo, el personaje mojo pensaba que no era inteligente y se rendía fácilmente sin pensar en sus cualidades positivas, lo que nos lleva a la conclusión de que a él le falta desarrollar su inteligencia intrapersonal, que tiene que ver con conocerse a uno mismo y valorarse. Esa es una limitación para Mojo, pues lo desanima y le impide mejorar. Nuestro personaje Mojo, que se rendía fácilmente y no veía sus propias potencialidades, es un ejemplo claro que le falta conocerse mejor, ¿verdad? Por eso la inteligencia intrapersonal para adentro es la que le falta desarrollar a Mojo, porque le falta analizarse, reflexionar y conocerse a sí mismo. Si tú te conoces a ti mismo, querido estudiante, vas a poder convencerte de que eres capaz de superar tus limitaciones gracias a tus potencialidades. Todos tenemos limitaciones, pero también todos tenemos potencialidades. Nada más se trata de analizarlas, de reflexionar sobre ello. Entonces así podremos ser más positivos y superar nuestros problemas o dificultades. Allí estaremos desarrollando la inteligencia intrapersonal. En cambio, Mojo no tenía desarrollada esa inteligencia y por eso es que fácilmente se sentía derrotado. Pregunta, luego de este ejemplo, es la pregunta 6. ¿Qué podrías hacer para superar tus limitaciones, querido estudiante, y hacer que se conviertan en fortalezas o potencialidades? Repito, ¿qué podrías hacer para que puedas superar tus limitaciones y se conviertan en fortalezas?
Muy bien, como te darás cuenta, son preguntas de reflexión, ¿verdad? Yo sé que vas a poder responder con tus propios términos, tus propias palabras, tu propio estilo o forma, pero respetando los signos de puntuación y la ortografía, eso está claro. Vas a poder responder a esta pregunta, la pregunta 6. Muy bien. ¿Qué podrías hacer para superar tus limitaciones? ¿Correcto? Conocerte a ti mismo, plantearte objetivos. Bueno, dejo a tu criterio las respuestas en tu portafolio de evidencias. Muy bien, ya tienes los insumos para escribir tu actividad central. Vas a escribir un listado de tus potencialidades y limitaciones, así como proponer alternativas para mejorar. Manos a la obra. Comienza tu producto. Antes vas a volver a leer de forma individual el texto con los 8 tipos de inteligencia. Vas a volver a leer las preguntas y las respuestas que has dado. De esta manera vas a poder reforzar esta parte y llegar a este punto y llenar el listado. Tus potencialidades. También tus limitaciones, lo que puedes mejorar. Y alternativas para mejorar tus limitaciones. Ten en cuenta los siguientes criterios. Cuando evalúes tu listado de potencialidades, limitaciones y propuestas de mejora, bueno, tienes que explicar qué podrías hacer para ser mejor en ello, ¿correcto? Así es, en el listado mencionas tus potencialidades explicando qué podrías hacer para ser mejor en ello, para mejorar. Si has cumplido con esta o con este criterio, muy bien, marcas que sí, está muy bien realizado hasta allí tu trabajo. Luego también observa este criterio. En el listado mencionas tus limitaciones, explicando qué podrías hacer para superarlas. Muy bien, en tus potencialidades también puedes hacerlas mejor, pero en tus limitaciones también tienes que explicar cómo puedes superarlas. ¿Correcto? Entonces, estos son los criterios que necesitas tomar en cuenta para que tu trabajo final, tu producto final sea el adecuado, de acuerdo a nuestra meta de aprendizaje. Cuando cumplas con los criterios, vas a responder estas 2 preguntas. Primera pregunta, ¿el listado que escribiste cumplió con todos los criterios? Y la otra pregunta, ¿en qué criterio debes mejorar? ¿Qué debes hacer para mejorar? Aquí te dejo un ejemplo de cómo puedes trabajar esta última actividad, tu listado de potencialidades y limitaciones. Como puedes apreciar, acá tenemos tu listado de potencialidades y además cómo puedes mejorarlas. A ver, el nombre estudiante Manuel Bonilla, allí pones tu nombre. Este es un ejemplo. Mis potencialidades, esto lo escribió el niño Manuel Bonilla, del 5º grado. Y en la columna de la derecha, ¿cómo mejorar mis potencialidades? Correcto, de acuerdo a lo que escriba en el listado de potencialidades. Las potencialidades se mejoran, no se olviden. Y más abajo, la propuesta de Manuel Bonilla, mis limitaciones. De igual manera, aquí va a escribir sus limitaciones de acuerdo al análisis y reflexión que haga Manuel Bonilla de sus propias habilidades y sus propias limitaciones u obstáculos o dificultades. Y en la columna de la derecha, cómo superar mis limitaciones, también va a proponer para poder superar cada una de las limitaciones que enumere el estudiante Manuel como ejemplo.
Esta es una propuesta de cómo puedes armar tu listado de potencialidades y limitaciones y además propuestas de mejora de potencialidades y de superación de limitaciones. Este es el producto final tomando en cuenta los criterios presentados anteriormente. De esta manera, nos vamos a poder dar cuenta, queridos estudiantes, queridos niños y queridas niñas del quinto grado, que todos somos inteligentes. No te olvides, quédate con esa idea. Todos somos inteligentes. Solo se trata de potenciar nuestras habilidades y de superar y proponer mejoras para nuestras limitaciones. Aprendo en casa. Quinto grado.